Hola, buenos días. Pues ya nos conocen, somos el equipo 3, su servidora María Fernanda y Fernando. El día de hoy les vamos a exponer leucemia mieloblástica. La siguiente, Fer, por favor. ¿Me puedes cambiar, por favor? Sí cambia, es que a mí me parece que ya me cambió. Ay, no me cambia. A los demás ya parece que les cambió o vuelvo a presentar. A mí me parece que ya cambió. ¿Te parece? Creo que es el día. Bueno, ¿estás en objetivos? En el contenido, ajá, sí, objetivos ya. Bueno, nuestros objetivos son 3. El primero es reconocer e identificar las principales características de la leucemia mieloblástica. Segundo, comprender la diferencia y puntos clave y el tratamiento para su aplicación. Y por último, aplicar la bibliografía al caso clínico para un análisis enriquecido. La siguiente. Vamos a comenzar con la definición y la epidemiología de esta patología, siendo que la leucemia mieloblástica es un grupo heterogéneo de leucemias que proceden de líneas celulares precursoras, ya sea mieloides, eritroides, megacariocítica o monocítica. Estas alteraciones van a resultar de transformaciones clonales a través de ya sea adquisición de arreglos cromosómicos o múltiples mutaciones genéticas. Hablando un poco de epidemiología, no hay mucha registrada aquí en México, pero en el Hospital Juárez de 2012 a 2016 se evaluaron a 256 pacientes, de los cuales 102 tuvieron leucemia mieloide aguda. En promedio tenían a la edad del diagnóstico 45 años, siendo que de los 102 pacientes, 58 eran hombres, 44 mujeres, y la variedad más frecuente fue la M2 y la M3. Esto lo podemos traspolar a que efectivamente los hombres adultos mayores son más propensos a padecer esta enfermedad. Al momento del diagnóstico, muchos de ellos tienen 65, 67 años y la relación hombre-mujer va de 5 a 3.4. Globalmente, en el 2012 se estimó una tasa de mortalidad de 3.7 por cada 100.000 habitantes, y en 2008, que fue la última aquí en México, la Secretaría de Salud estimó que la tasa de mortalidad aquí era de 3.5 por cada 100.000 habitantes. Ahora, un dato de Estados Unidos, pues nos dice que aproximadamente el 27% de los pacientes está vivos a los 5 años después del diagnóstico. Y a nivel global, el 83% de los casos se va a diagnosticar cuando los pacientes tienen más de 45 años, con una supervivencia total de 26.6%. Nada más mencionando que, pues, cuando nosotros encontramos niños con leucemia de tipo mieloide, estos casos van a ser muy aislados y se diagnostican aproximadamente a los 7 años. La siguiente. Y bueno, para poder hablar de la fisiopatología debemos de conocer los 4 grandes grupos de factores de riesgo que van a predisponer a padecer esta enfermedad. En aspectos genéticos, tenemos la relación que en más del 60% de los casos diagnosticados con síndrome de Patok-Klinefelter o Down están relacionados o predispuestos a padecer esta leucemia. Las alteraciones hematológicas es otro grande grupo de factores de riesgo que condicionan la predisposición, tal como un síndrome mielodisplásico, policitemia vera o leucemia mieloide crónica. La administración de fármacos, aquí cobra importancia el registro que se tiene con casos después del cloranfenicol o bien inhibidores de la topoisomerasa 2. En los factores ambientales encontramos a la exposición a la radiación, bencenos, tintes, herbicidas, pesticidas, la obesidad y el alcohol, que bueno, van a formar un papel fundamental a la hora de desarrollar la etiología, ya que bueno, en el grande grupo de los factores ambientales van a generar o van a condicionar una alteración a nivel cromosomal 5 o 7. Específicamente, cuando tenemos depresiones o translocaciones a estos niveles, vamos a
se van a poder desarrollar diferentes tipos o, bueno, clasificaciones de este tipo de leucemias. Tenemos aquí el recuadro, como lo decía Fer, las más comunes, M2 y M3. Aquí tenemos alteración a nivel cromosomal, que va a estar condicionada pues por los factores ambientales. En caso de los aspectos genéticos, bueno, estos propician una alteración a nivel de la expresión de los receptores de las células tumorales. Ajá, alterando esta expresión en receptores de membrana de 7 regiones transmembranales acoplados a proteínas G, que no son otra cosa más que protoncogenes con función justamente de esta proteína. La administración de fármacos se ha propuesto que ocasiona o condiciona mutación a nivel del receptor tirosinasa y por lo tanto desajusta o se pierde el control de la proliferación y de la sobrevivencia celular. En conjunto, estos tres grandes grupos de etiologías van a condicionar el aumento de la expresión de los genes de la familia Hox. Entonces, los factores de riesgo que van a predisponer a la etiología que vimos en la diapositiva pasada, tanto en alteraciones o mutaciones a nivel de gen o nivel de receptores de membrana, pues van a condicionar una alteración en la diferenciación, maduración y en la apoptosis del precursor hematopoyético. Es decir, se va a ver alterada estas tres características principales de la célula mieloide o bien de las células, de la célula madre sanguínea. Si tenemos una alteración en el precursor hematopoyético, entonces no se van a producir pues sus células finales, ¿estamos de acuerdo? Aquí esta alteración resulta en la producción de células malignas inmaduras. Esta producción de células malignas inmaduras va a provocar el reemplazo de las células funcionales y este reemplazo por células malignas es lo que condiciona pues la clínica característica de estos pacientes. Esta es una imagen en donde se tiene justamente las células madres y los precursores de células madres mieloides, por eso se llama leucemia mieloblástica. Y pues aquí tenemos incluso las interleucinas que pueden participar a la hora de su proceso de diferenciación hasta llegar a los eritrocitos, megacariocitos, como lo mencionaba Fer en la definición. Ok, pasando al cuadro clínico, pues este va a iniciar de manera gradual o súbita, va a depender de cada paciente. Y pasando un poquito a la fisiopatología, pues bien lo mencionaba mi compañero, esta va a ser resultado de anemia, leucocitosis, en su caso leucopenia, la disfunción leucocítica o bien la trombocitopenia. En general, este cuadro clínico se va a presentar 3 meses o un poco menos antes del diagnóstico. Los síntomas van a ser muy inespecíficos y predomina la fatiga, la anorexia y la pérdida de peso. Muchas veces se habla de que el paciente llega a consulta con 3 puntos muy importantes: el síndrome anémico, signos de hemostasia normal, ya sea hemorragia o equimosis, predominante la hemorragia, y la infección, porque va a haber disminución de los polimorfonucleares. La siguiente. Ahora, los primeros síntomas son menos comunes que en la leucemia linfocítica aguda. Nada más como dato, para los niños, como se mencionaba que era muy raro, pero la forma típica en que se presenta en ellos es un sarcoma mieloide. Y bueno, ya hablando de estos primeros síntomas, son fiebre, dolor óseo, tos inespecífica, adenomegalias, diaforesis y cefalea. Todos estos, aunque sean primeros síntomas, van a hacer que el paciente deteriore más rápido, que es una característica de la leucemia mieloide aguda, y se van a dar porque hay un infiltrado celular en diversas partes del cuerpo. Ahora, pasando a exploración física un poquito, en el hígado y el vaso vamos a encontrar la hepatosplenomegalia, y eso también se va a relacionar con que el paciente va a mencionar que tiene una saciedad temprana. Piel y encías, vamos a encontrar que hay hipertrofia gingival. Esta frecuentemente va a aparecer en la leucemia monocítica y en las variantes M4 y M5, así como los abscesos dentales. En el tejido blando vamos a poder encontrar tumores extramedulares,
que muchas veces se les llaman cloromas. Y en ganglios, pues igual las adenomegalias. Por último, testículos con dolor, tubo digestivo con hemorragias activas. La siguiente. Para poder clasificar a la leucemia mieloblástica aguda, contamos con dos clasificaciones. La primera surgió en 1976 y es la de la Asociación Franco-Américo-Británica. Esta se basa según la morfología del tipo celular y la madurez que en ésta se encuentren. Ahora, hasta este punto, bien, pues ya sabemos que la leucemia se origina por un precursor hematopoyético que, como vimos, tras adquirir las alteraciones pues en los genes implicados en la diferenciación y todas estas cosas como la maduración y demás, la regulación de la apoptosis, pues se transforman en células malignas, ¿no? Y de esta manera, esta clasificación determina la observación de las células al microscopio, teniendo varios subtipos, la M0 hasta la M7. Como aquí lo mencionaba igual la epidemiología, las más comunes es la leucemia mieloide aguda con maduración, entre en el subtipo M2 y M3, la leucemia promielocítica aguda, ¿no? Que fueron también las alteraciones cromosomales a nivel 5 y 7, del cromosoma 5 y 7, perdón, que está predispuesta, ¿no? Por los factores de riesgo. La otra clasificación con la que contamos es, es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud y es de los tumores de tejidos hematopoyéticos y linfoides. La tercera edición se tiene registro que fue en el 2001. Esta sufrió una modificación en el 2018 y la revisión más actual ha sido en el 2016. Esta escala incorpora información genética, morfológica, citométrica, la citometría de flujo y las características clínicas. Por lo tanto, aquí tenemos aún más clasificación, pues, o más subtipos en comparación con la anterior. Ok, pasando al diagnóstico, la leucemia mieloide requiere de entre 1 y 3 meses para ser diagnosticada en su totalidad a partir de que el paciente llegue con síntomas iniciales. Y pues el diagnóstico se va a basar en la biometría hemática, un estudio de la médula ósea aspirado, la citometría de flujo, o bien llamada citoquímica, el inmunofenotipo y, por último, estudios citogenéticos y moleculares. Hablando de la biometría hemática, pues aquí vamos a encontrar, como bien lo mencionábamos ayer, pues anemia, normocítica normocrómica, va a haber leucocitosis, neutropenia, cromopenia, y podemos encontrar los reticulocitos bajos. Por lo tanto, la supervivencia eritrocítica, va a disminuir. Ahora, la mediana para el diagnóstico en cuanto a leucocitosis va a ser de 15.000 leucocitos sobre microlitro, pero alrededor del 25 al 40% de los pacientes va a tener apenas menos de 5.000 leucocitos. Por eso no es tan confiable la biometría hemática como para el diagnóstico certero. En cuanto a las plaquetas, el 75% de los pacientes tiene menos de 100.000 y el resto va a presentar menos de 25.000 plaquetas. La siguiente. Ahora, en cuanto al aspirado de médula ósea, vamos a encontrar en el frotis específicamente algo que se llama hiato leucémico. El hiato leucémico es que no van a existir células en estadios madurativos intermedios. Muy común encontrar bastones de Auer, más específicos de la variante M3. Precisamente como son células en un estadio inmaduro, el núcleo va a tener cromatina fina que se va a ver como en encaje, o bien nucleolos. Las plaquetas, gracias. En cuanto a las plaquetas, pues estas van a tener anomalías tanto morfológicas como funcionales. Y en un frotis se van a poder ver grandes e irregulares, con granulación anormal. Todo esto va a hacer que las plaquetas tengan esa incapacidad para agregarse o adherirse. La siguiente. Ahora, para dar un diagnóstico con el aspirado de médula ósea, se necesita que el reporte tenga hipercelularidad, más de 20 a 25%, dependiendo de dónde lo lean. La GPS la maneja como 20%.
y disminución de los elementos celulares normales. En esta imagen podemos ver del lado izquierdo cómo hay blastos con cromatina inmadura, que se ve más basófilo alrededor del núcleo, y del lado derecho tenemos dos imágenes también de blastos con nucleolos dentro del núcleo como tal, se ven como mini vacuolas. La siguiente. Aquí tenemos los cuerpos de Auer, como bien mencionó, de la variante M3. En ambos se ven como bastoncitos. La siguiente. Ahora, en las pruebas de citoquímica, las leucemias mieloides suelen ser mieloperoxidasa positivos. Por lo tanto, debemos de hacer una tinción, bueno, pedir una tinción de mieloperoxidasa, porque va a ser característica de este linaje. Entonces, esta tinción nos ayuda a diferenciar entre una serie mieloide y linfoide, que va a ser positiva para mieloperoxidasa, por medio de la visualización de gránulos azules o verdes, como se ve en la imagen de la izquierda. También tenemos otro tipo de tinción, que esta va a ser la tinción alfa-naftalil acetato esterasa, o bien conocida como ANAE. Esta técnica va a ser positiva específicamente para una línea monocítica y se va a ver con un patrón difuso alrededor del citoplasma, como se puede ver. Esta nos va a permitir diferenciar de los monoblastos y los promonocitos. Algunas otras tinciones que se utilizan, no tan común, es el Sudán negro y la tinción PAS. La siguiente. Hablando del inmunofenotipo, pues este se realiza por medio de la citometría de flujo, donde vamos a poder clasificar la enfermedad gracias a las características de dispersión de luz, el tamaño, la granulación y fluorescencia de estas células. Para ello necesitamos marcadores específicos, o bien, pues antígenos propios, tanto de linfocitos T, B, natural killer, las serie mieloide, que es la que nos interesa, y otras células inmaduras. De la serie mieloide, son dos marcadores muy importantes que siempre van a estar presentes en este tipo de leucemia, el CD13 y el CD33. La siguiente. Ahora, no es tan común que se realicen estudios de citogenética. Estos se realizan por FISH o RT-PCR, y bueno, nos sirven para detectar alteraciones genéticas primarias, secundarias específicas, y en general va a tener valor pronóstico y terapéutico. Las bibliografías mencionan que existen alteraciones cromosómicas hasta en el 80% de los casos, siendo dos traslocaciones las más importantes y de buen pronóstico. La primera, tenemos la traslocación 821 en la variante M2 y la traslocación 1517 en la variante M3. Ahora, ¿por qué mencioné al inicio que la biometría hemática pues no es tan confiable? Porque el diagnóstico correcto en el 95% de los casos va a incluir tres parámetros. La primera, que la tinción de mieloperoxidasa sea positiva, que encontremos cuerpos de Auer, porque pues la variante más común epidemiológicamente pues es la M3, y que haya antígenos presentes, que sería el CD13 y el CD33. Aquí les dejé una tablita donde vamos a poder relacionar cada variante con la morfología y la inmunohistoquímica encontrada, igual la citogenética. Aquí en la M2 encontramos que sí hay bastones de Auer, pero no es tan común, y la mieloperoxidasa sí es positiva. Ahora, en la M3 hay estos blastos con núcleo hendido y los bastones de Auer muy característicos de esta variante, mieloperoxidasa positivo, la esterasa positivo, o bien la NAE, y también PAS positivo. Y bueno, el tratamiento sí va a estar pues muy relacionado, ¿no? A cómo lo dividían en la clase de ayer. Justamente tenemos de primera instancia al tratamiento denominado de consolidación o postremisión. Aquí, y al otro, la otra gran parte, que es la inicial, la terapia de inducción. La terapia de inducción está indicada para pacientes con diagnóstico reciente, y esta, como su nombre lo dice, va a tener como objetivo inducir a la remisión de la enfermedad.
Se denomina que el esquema de tratamiento que se utiliza es el 7+3, según las guías de práctica clínica propuestas por la Secretaría de Salud de México. Este esquema 7.3 es el siguiente. Es la citarabina de 100 miligramos por metro cuadrado de superficie cuadrada, de superficie corporal, y IV para infusión continua de 24 horas. Los días de ciclo es de 1 a 7. Más un 3, es decir, daunorubicina o rubicina. Entonces ese es el primero, el segundo o el tercero. Aquí tenemos ya el esquema 7.3. Se han tenido datos que la aplicación de esta inducción a la remisión puede resultar efectos incluso en un 60 o un 70% en los casos donde son pacientes con diagnóstico de novo. La respuesta al tratamiento se logra alcanzar alrededor de los 14 días después, y esto se hace mediante la aspiración de médula ósea, pues una biopsia por punción, ¿no? Y pues de nuevo, evaluando los parámetros que nos mencionó Fer. Aquí se menciona que cuando se tiene más de un ciclo, más estos rasgos citológicos de la enfermedad, entonces se puede volver a indicar otro segundo ciclo del esquema 7+3, y se logra ver incluso una remisión de hasta el 50% de las personas que vuelven a presentar rasgos citológicos de la enfermedad. Para los pacientes mayores de 60 años se debe de utilizar, después de la inducción a la remisión, profilaxis, pues para prevenir la filtración al sistema nervioso central. ¿Cuál es esta profilaxis? Metotrexato de 12 miligramos intracraneal de un día de ciclo, o citarabina o dexametasona. Ahora, la siguiente parte o el siguiente esquema de tratamiento es el de consolidación o postremisión. Este está dado porque casi todos los pacientes que llegan a tener remisión en la primera etapa, pues bueno, recae dentro de una media alrededor de 4 a 8 meses después. Y pues para prevenir esta recaída, pues tenemos varias opciones. Tenemos dos principalmente. La quimioterapia, en la cual pues puede tener un riesgo favorable a dosis altas de citarabina. Esta puede disminuir el riesgo de recaída incluso hasta menos del 35% de los pacientes llegan a presentar recaída, y la supervivencia, cuando se aplica la terapia de consolidación, llega a ser mayor de 4 años en más del 60% de estos pacientes. Idealmente no se conoce cuál es el número de ciclos de quimioterapia, pero se recomiendan al menos 3. La otra opción, cuando tenemos un riesgo intermedio en el pronóstico de los pacientes, debemos de evaluar la edad, comorbilidades y la mortalidad del trasplante, para poder indicar de nuevo quimioterapia. Si se encuentra en riesgo medio, bueno, y si se evalúan estos parámetros del paciente, la quimioterapia será la opción a elegir para esta postremisión, en donde en donde las personas que tengan menos de 35 años, pues van a tolerar mejor la mortalidad por el trasplante, y la supervivencia igual da en 4 años, pero aquí se reduce el porcentaje de pacientes hasta un 30%, a la mitad del riesgo favorable. Las otras opciones para prevenirlo es el trasplante de células hematopoyéticas, y tenemos dos tipos, el autólogo o el alogénico. El autólogo igual está destinado para aquellas personas con riesgo intermedio que no sean candidatos para la quimioterapia, y el alogénico, se utiliza para aquellos pacientes con riesgo desfavorable que tengan en donde, aún así, aplicando el trasplante de células hematopoyéticas halogénico, pueden tener una recaída hasta el 35% de los pacientes, y la supervivencia se reduce aún más todavía, de un 15 a un 30%, y pues aumenta la mortalidad. Estos son los medicamentos que se utilizan para esquema de consolidación, pero bueno, aquí vimos, ¿no? Las dosis altas de citarabina.
¿Cómo es que se van a evaluar la aplicación del riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo desfavorable? Bueno, se van a tomar en cuenta tres aspectos importantes: lo que haya resultado en el perfil citogenético y en el perfil molecular. Entonces, bueno, dependiendo de en dónde caigan, pues podemos decir que es favorable, intermedio o bien adverso. Es importante mencionar que para aquellas personas mayores de 60 años no existen estrategias definidas como tal para una terapia de consolidación. Sin embargo, se recomienda que las dosis intermedias de citarabina de 1 a 1.5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal se ha visto que tiene buenos resultados. Incluso en más del 20% de los adultos mayores no recibe tratamiento de consolidación, por lo mismo que no hay evidencia basta pues eh, para este grupo etario. Ok, ya casi para terminar, en cuanto a las complicaciones, pues los pacientes generalmente siempre van a estar cursando con hemorragias activas, pero muchas veces estas pueden poner en peligro la vida del paciente. Estas específicamente pueden ser de tubo digestivo, intrapulmonares, intracraneales o retinianas, que se presentan en el 15% de los pacientes aproximadamente. Y pues una de las más comunes, pero también cuenta como manifestación clínica, pues es la coagulación intravascular diseminada, que es muy característica de la variante M3, aunque también se puede observar en la variante M4. Y bueno, esta coagulación intravascular diseminada es menos frecuente cuando se utilizan como tratamiento derivados del ácido retinoico y puede desaparecer en menos de 48 horas. Y pues bueno, el pronóstico ya por último de esta enfermedad en general es pobre. Sobre todo, bueno, aquellas personas que tengan menos de 60 años, el 30% de estos llegan a remitir. Sin embargo, un 10% de estos pacientes, más los factores de riesgo alto, bueno, el, el pronóstico a favor a largo plazo pues se pone en tela de juicio. Los factores pronósticos justamente de esta enfermedad van a estar condicionados por la edad, como pues ya lo vimos, las alteraciones citogenéticas y pues las alteraciones moleculares. De nuevo aquí es una tablita igual, ya complementando todas las pruebas, aquí también es como la que les había mencionado, Fer, con los subtipos de la primera clasificación y pues ya, eso sería todo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí pusieron una pregunta, doctor. En la En el chat. práctica clínica, en la práctica clínica, ¿qué clasificación se utiliza más? Bueno, definitivamente si tú le preguntaras a un hematólogo, te diría que todas, ¿no? Y menos la FAP. Porque la FAP es una clasificación que se usó mucho en los 80s y en los 90s, en donde pues prácticamente era una clasificación quizá más amigable, ¿no? En donde te iba más o menos dilucidando
qué tipo de estirpe celular era la que tú encontrabas y quizás hasta de una manera basándose solamente en aspirado de médula ósea o desde el enfoque inicial con un frotis de sangre periférica. Sin embargo, en la hematología ha avanzado tanto quizá en estos últimos 10 años que ya no nos podemos quedar con la FAP. FAP ya está en desuso. FAP siempre te la van a preguntar para exámenes, pero es un hecho que dentro de las clasificaciones tú tienes que ir en una escalada, ¿no? El entorno de este tipo de leucemia es más del médico internista, es más del médico general, del adulto que ve más población adulta, en donde tú tienes una sospecha. Prácticamente toda la clínica de estos pacientes va en relación a que puedan tener un síndrome anémico, que puedan tener infecciones de repetición, y toda esta sospecha que dieron del cuadro clínico vas a irla escalando hacia un diagnóstico. Entonces, ya que tienes un diagnóstico de sospecha, ya sea por la biometría hemática, en donde ya tienes más del 20% de blastos, y después te pasas al aspirado de médula ósea, como hasta ese momento se hacía en una época atrás, unos 20, 25 años, pues tú ya tenías que confirmar, tenías que clasificar ya sea con inmunofenotipo, a veces utilizas también clasificación de la OMS, y les debes de hacer inmunogenética, ¿no? Porque prácticamente la hematología actual se basa fundamental a dar una terapia totalmente dirigida a los pacientes. Esto es como les digo a los médicos cuando están en formación. Si fuera una receta de cocina, todos los diabéticos deberían de tener el mismo medicamento. Al mismo tiempo, en un paciente que tiene una leucemia mieloide, pues no le puedes dar el mismo tratamiento a unos porque van a tener ciertas condiciones que se han ido totalmente desglosando a lo largo de la historia, en donde ya la inmunogenética y dirigidos a verificar qué factores de crecimiento hay o qué factores de no diferenciación hay, es lo que te va a dar la pauta para que digas, pues este paciente todavía tiene una clona que nos puede todavía despertar otra vez multiplicación clonal y no diferenciación y otra vez blastos, ¿no? Entonces ya va más dirigida. Te puedo decir que a lo mejor en nuestro entorno todavía seguimos utilizando la FAP, pero ya en una especialidad donde va a recibir tratamiento el paciente, tienes que hacer todas las clasificaciones y la inmunogenética para valorar si ese paciente va a ser un paciente respondedor, y a lo mejor ya saltarte la terapia, ¿no? A lo mejor le das una terapia para remisión y lo vas cuidando de tal manera que no se le caiga el nivel de hemoglobina, que no tenga hemorragias o que no vaya a coagulación intravascular diseminada, que es quizá de lo que más se muere este porcentaje de pacientes, y después tenga una escalada si es la condición en una medicina adecuada, actualizada, a lo mejor sea un candidato para trasplante, cosa que aquí en México es muy difícil, ¿no? Ayer vimos las linfoides que son más de niños, afortunadamente en ellos hay una respuesta casi más del 70-80%, y el que recae vuelve a recibir terapia y lo puedes rescatar. En el caso de las mieloides o en el caso de los adultos, pues prácticamente no sucede eso, ¿no? Me preguntan, el síndrome constitucional es más frecuente en la leucemia mieloide que en la linfoide. ¿Eso es correcto? Sí, totalmente correcto. Hay que recordar que, digo, yo que estoy más, veo más leucemias mieloides agudas o crónicas, que crónicas no sé por qué la quitaron de su formato de plan de clases, pero quizá es dentro de las leucemias de los adultos lo que más vemos, ¿no? Y sí, efectivamente, el síndrome constitucional prácticamente es mucho más frecuente en este tipo de pacientes. Hay que recordar que a diferencia de la linfoide, aquí vamos a tener un porcentaje muy pequeño, menos del 7% va a tener linfadenopatía, porque hay que recordar que este tipo de blastos, por la misma estirpe, va a tener una predilección sobre todo de infiltración orgánica. ¿Qué vamos a tener? Parte de estos blastos, una infiltración sobre todo a sistema retículo endotelial, ya sea vaso, ya sea hígado, o la formación de estos clonas de sarcomas que se van quedando a lo mejor en gingivas, que me ha tocado mucho ver. Por eso es muy importante revisar al paciente de pe a pa, ¿no?
una infiltración gingival o infiltración ya sea en piel, ¿no? Hemos tenido pacientes, abuelos que han sido tratados por médicos y que en realidad no se quitan las lesiones dermatológicas y de pronto nosotros vemos que el paciente en realidad tiene una leucemia cutis, que es una infiltración monocítica hacia piel, y entonces eso ya te da una participación de una diferenciación mucho más amplia de cómo se puede presentar una leucemia mieloide, pero si la pregunta va dirigida que es más frecuente en mieloide, es totalmente más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el fallo medular va a ser mucho mayor que en la linfoide, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Me preguntan, ¿el pronóstico aquí en México es peor que en otros países o es la misma mortalidad? Y es Alma Rosa, ¿verdad? Mira, yo tengo un compañero que es hematólogo, que es cuando nosotros nos dividimos parte de algunas clases que damos, que es la que les comentaba el día de ayer para valorar si este viernes vemos la de biometría hemática, si la da él o la doy yo. Y bueno, tenemos esa comunicación. Él trabaja en el Hospital General de México y por eso es que estoy muy familiarizado con las cuestiones de hemato-oncología o de hemato, ¿no? La mortalidad, como me dice él, sí puede ser peor porque no tenemos todas los target de tratamiento. Vamos, pues ahora ya hay tratamientos mucho más dirigidos, ¿no? En el caso de los pacientes, digamos, darles algún imatinib, pues te genera alrededor de un costo entre 45,000 a 60,000 pesos al mes solamente de ese fármaco. Entonces, verdaderamente la cuestión económica y nuestro sistema de salud a veces te queda solamente con ese esquema de antaño que nosotros, o que se ha utilizado, el 7+3, ¿no? Y prácticamente tiene que buscar el hematólogo alguna secuencia para tratar de disminuir, y entonces solamente te quedas en una terapia de mantenimiento porque sabes que esos pacientes, al no tener inmunofenotipo, no tener una genética molecular que te diga cuál va a ser el pronóstico, de alguna manera un porcentaje muy alto se queda con una terapia inicial que está estandarizada solamente a las guías, ¿no? Las guías no son no son, ¿cómo se le llama esto? Mandamientos, así, no debes de romperlos. Las guías es una guía que a ti te faculta para saber qué es lo que tienes que hacer y en determinado momento tú puedas tener una opinión con base a criterios médicos y clínicos y sobre todo reforzados en alguna bibliografía o en algunos estudios de soporte que te digan cuál va a ser la terapia mejor encaminada para estos pacientes. Te puedo decir que muchos de los pacientes fallecen antes de llegar a los servicios de hematología porque el paciente o se infecta o tiende a tener síndrome hemorragíparo o termina con una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, prácticamente los pacientes, un gran porcentaje, te puedo decir que de mi compañero que me dice que llegan allá, pues es porque algún médico vio en la biometría que tenía blastos y lo refieren como leucemia, ¿no? Leucemia aguda y atinarle qué es, si es linfoide o es mieloide, y ahí viene el peregrinar de ese paciente. Entonces, va mucho en relación en dónde se trate. Si tú me dices, oye, está tratado en el Ángeles del Pedregal o en el Grupo Ángeles, y tiene seguro de gastos médicos mayores, seguramente le va a ir bien, ¿no? Porque el inmunofenotipo y la genética molecular prácticamente te van a ir dando cuáles son los factores y hasta te dicen, digamos, nosotros que hemos mandado pacientes a inmunogenética al español, al Hospital Español, prácticamente te dice si son de buen pronóstico, pronóstico favorable o pronóstico intermedio. Entonces ya desde ahí tú tienes una terapéutica que dices, pues este 7+3 me va a servir porque ese paciente tiene un inmunofenotipo, tiene una genética molecular que va a tener una respuesta adecuada, ¿no? Pero si tú ya ves que es un mal respondedor porque molecular y genéticamente tiene demasiadas translocaciones y hay que ver que esta patología no es solamente
de una situación genética, sino es multigenético. Estamos hablando de casi 8 a 10 familias en donde está implicado el gen P53, que ese es para todos los cánceres, pero que prácticamente uno de los genes que más nosotros nos debemos de enfocar, y no es de que se los aprendan de memoria, ¿no? En cuanto a la citometría de flujo, a la citogenética, es decir, ¿qué tipo es este o demás, no? Digamos, el PML, el RAR, es el que más frecuentemente está encaminado a targets terapéuticos y a targets si son verdaderamente pronósticos adecuados o no. Entonces, más que nada en un sector público, pues a veces nos quedamos cortos porque hasta la citometría de flujo en algún momento se ve sobrepasada y entonces el paciente tiene que irla a conseguir por fuera. Y estamos hablando de alrededor de entre 3,000 a 7,000 pesos de una citometría de flujo. Ya no estamos hablando de citogenética, ¿no? Digamos, aquí, por ejemplo, la M3, ¿no? Que es quizá la que más frecuentemente nosotros encontramos, que es la promielocítica. Entonces, estos pacientes que tienen peroxidasa o mieloperoxidasa totalmente positivo, es un porcentaje pequeño, pero es el que más nos llega a nosotros en el hospital y es el que el médico internista debería de estar bien entrenado para decir, oye, si ya le hice un frotis de sangre periférica, le dices a tu químico, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un frotis de sangre periférica, pero necesito que me busques cuerpos o bastones de Auer, porque tú sabes que el que tenga mayor cantidad de blastos de esta estirpe, que tiene mieloperoxidasa positivo, francamente positivo, y tiene abundantes cuerpos de Auer, esos cuerpos de Auer, cuando tengas una lisis celular, se van a desprender, se exteriorizan, y eso es lo que te va a dar el marcador pronóstico para que el paciente termine en coagulación intravascular diseminada, porque activa factores de coagulación, activa el endotelio, y ese paciente tiene un mal pronóstico. Desde ahí, como médico internista, que ves un frotis de sangre periférica, a veces dices, esto se va a salir de control, entonces rápidamente tengo que hacer una enviematología porque no puedo ofrecerle más cosas, ya hice el diagnóstico, ya hice mi sospecha y no le puedo tomar entonces, digamos, citometría de flujo, que va a ir encaminada al CD13, digamos, ¿no? Que es lo más frecuente que nosotros encontramos y que tú sabes que esa translocación que tú te encuentras en la M3 es una translocación 15, creo que es 15-17, si mal no recuerdo, ¿no? Aquí tenemos otra. Dice, es que tengo un mouse extremadamente horrible, aguántenme. A nivel público, ¿se realizan las pruebas de detección de antígeno o basta solo con la biometría y citoquímica para confirmar el diagnóstico? No, lo que te había comentado, ¿no? Prácticamente sí tienes que hacer como una sospecha, ¿no? A veces tenemos la sospecha cuando tenemos un paciente que tiene síntomas B, ¿no? Que tiene sudoraciones nocturnas, que ha tenido fiebre inexplicable, que en algún momento tuvo algunas linfadenopatías, pero revirtieron, y esto es parte del proceso infeccioso que pueda tener los abuelos, porque casi se da después de los 65 años de edad. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que yo he visto tienen un diagnóstico que rondan entre 70 años más o menos 5, ¿no? Los que yo he visto, ¿no? Ahorita con los que han rotado, que a veces les dejo casos clínicos, los saco tipo random de lo que tengo en mi memoria, y ahí tengo dos casos de leucemia, ¿no? Entonces, que tienen una edad entre 72 años. Entonces, tú debes de tener tu sospecha con esta característica clínica que te comentaron en la clase, que te vas a la biometría hemática, en donde tú debes de valorar qué es lo que está sucediendo, si tiene más del 20% de blastos. Bueno, pues a lo mejor ahí ya lo que vas a hacer es valorar cuánto tiene de lactato deshidrogenasa, valorar cuánto tiene de ácido úrico, y de tal manera que tú tienes que ir cuidando a tu paciente, sobre todo en cuanto a los síntomas por cuáles te llegó. Si el paciente te llegó más que nada por síndrome anémico, te vas directamente a valorar qué es lo que tiene el paciente en cuanto a cantidad de hemoglobina, y entonces si es candidato o no a transfusiones. Si el paciente tiene procesos infecciosos, ¿qué es lo que tengo que valorar? Aquí prácticamente nuestra acorde de valoración es, ¿tiene anemia?
tiene trombocitopenia, porque esa es una de las características de la leucemia mieloide aguda, y después te vas a las penias que son prácticamente semicuantitativas. Tú puedes tener una crisis blástica, pero el paciente tiene tantos blastos que en realidad no son funcionales. El tener más no quiere decir que sean funcionales. Entonces, los hace totalmente disfuncionales y entonces el paciente tiene procesos infecciosos, que esa es quizá la segunda o tercera causa por la cual el paciente puede llegar a fallecer. Y de aquí, quizá el último escalón que tenemos es el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que el paciente pueda tener cegueras, a veces refractarias a tratamiento, porque el paciente tiene tanta morfología celular de blástica que hace taponamientos retinianos y puedes tener esa situación de ataques isquémicos transitorios, de sensación de hormigueo, a lo mejor de insuficiencia vascular periférica distal, y si te das cuenta ya tienes otro cuadro clínico que ahí se está inmiscuyendo, ¿no? Entonces ahí ya te vas quizá a valorar la biometría hemática, valorar las pruebas de funcionamiento hepático, valorar la química sanguínea, y lo que le queda al hematólogo, o en su momento cuando tú estás en la priva que puedes hacer algo más, mandarle la citometría de flujo, la aspirada médula ósea, pues a lo mejor yo lo veo como una manera fácil porque tuve el entrenamiento de hematología y hacemos a veces los aspirados de médula ósea en segundo nivel porque tenemos las agujas y porque lo sabemos hacer y porque a lo mejor no tenemos un entrenamiento al 100% de un hematólogo, pero sí podemos ir buscando intencionadamente los cuerpos de Auer, digamos, en este tipo de patología que vemos, ¿no? Pero la hematología ya en tercer nivel, ya es ahí donde sí tienes que irte a lo que es citometría de flujo, citogenética, etcétera, ¿no? Tenemos por acá otra. De acuerdo a me preguntan, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál tiene un pronóstico más desfavorable? ¿La leucemia linfocítica aguda o la mielocítica? Bueno, también tengo muchas amigas que son hematólogas pediatras. Cuando vamos ahí a congresos que nos invitan, pues más que nada para echar el cotilleo, el desayuno y ver a los amigos de la generación. Pues sí, te podemos decir que siempre es la gran batalla de la hematología pediátrica contra la de los adultos, ¿no? Porque agarran de bullying a mi amigo, el doctor Cristian Ramos Peñafiel, ¿no? Porque le dicen que pues la gran mayoría de sus pacientes en cuanto a leucemias pues se mueren, ¿no? O tienen pronóstico desfavorable a diferencia de los niños, ¿no? Hay que ver que esta inmadurez del niño es lo que ayuda a que tengan una mejor respuesta, ¿no? Y a que tengan una escalada de que puedan soportar a lo mejor quimios que como adulto, como un abuelo, en el caso de ellos, que tampoco podemos nosotros comparar en cuanto al grupo etario, ¿no? Un niño que tiene entre 3 a 5 años, que tiene una leucemia linfoide aguda contra alguien que tiene una mielocítica, que no estamos hablando que tenga comorbilidades, pero si se agrega ahí un paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene enfermedad renal, quizá no 5, en un estadio 3, 4, ¿no? Que se te complica con un síndrome nefrótico que antecede a una terapia de sustitución renal, o que tiene alguna hepatopatía, o que tiene hipertensión, cardiopatía isquémica, si te das cuenta, pues prácticamente conforme te vas acercando a tu llegada final, pues prácticamente no llegas como cuando te visten inicialmente. Entonces, sí es como que más desfavorable la mielocítica aguda. Sin embargo, por eso es muy importante que a los pacientes después de los 55 años de edad, por lo menos tengan 2 biometrías hemáticas por año. Eso es lo que, digamos, a nivel privado nosotros hacemos, de que se hagan un check-up de tanto estudios de laboratorio como electrocardiografía, como rayos X, para corroborar que el paciente no tenga alguna anormalidad. De los que hemos visto de pacientes en hemato, quizá pues entre más joven sea, ahí está el parteaguas que ahorita me acabo de acordar que me dice mucho Ramos, ¿no? El 60, ¿no? Tener menos de 60 años o abajo de 65 años, tienes todavía una opción de sobrevida mucho más alta que aquel que sobrepasa los 65 años, ¿no? Y no es que digas, oye, pues una sobrevida, pues el 100%, ¿no? No, pues tienes una sobrevida más o menos de un 30-40% más arriba que los que están arriba de los 65 años, que tienen una sobrevida menos del 10%, ¿no? No sé si haya alguna otra pregunta. Mi mouse
No traje el ratón inalámbrico y estoy con el pad, entonces brincotea y baila de una manera rara, ¿no? ¿No hay alguna otra duda? No, doctor. Ok, si no tenemos dudas, entonces terminamos. No se aprendan de memoria totalmente ese tipo de traslocaciones y demás. Cuando hay un buen artículo de leucemia mieloide aguda, creo que es de la revista Nature, que vienen ahí hasta los targets según el inmunofenotipo, la genética molecular. Prácticamente cuando tú haces eso, ya te van clasificando, ya es como en VIH, que es lo que, desde el aspecto de infecto, que es lo que a veces yo veo. Ah, y ahorita que dije de VIH, también otra cosa, ¿no? Cuando no, hay que recordar que yo, una vez que das el tratamiento, a los 7 días tienes que valorar otra vez biometría hemática y una aspirada médula ósea, ¿no? Y después con las terapias que si fueron respondedores y les vuelves a hacer una biopsia, muchos de los hematólogos, pues, no les quiero decir viejos, pero vintage, contra los nuevos hematólogos de esta última ola de estos 10 años que ha dado un salto la hematología en cuanto a la cuestión molecular y a terapias dirigidas, pues dicen que hacer un aspirado de hueso para valorar si hay una clona ahí, pues es como cuando nosotros hacemos una biopsia de hígado para valorar qué tanta fibrosis tiene un paciente o qué tanta cirrosis tiene un paciente. Si tú le pegas a un segmento hepático que no tiene una gran infiltración de fibroblastos y demás, tú te puedes ir con esa idea de que el paciente tiene, no está de maravilla, no tiene tanta fibrosis, pero a lo mejor le pegaste al pedazo de hígado que no tenía esa cantidad fibrótica que a lo mejor tenía el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Que está totalmente ya empedrado. Es el mismo caso del aspirado de médula ósea, ¿no? A veces tú puedes hacer biopsia, aspirado de hueso, sacas y dices, no, pues no hay blastos, ¿no? Tiene menos del 5% de blastos, creo que está dentro de esa terapia de inducción que te dice que menos del 5% está muy bien y que tu serie, tanto roja como trombótica, pues está también de maravilla, pero cuando lo haces genética, de pronto ves algún RUN-X o el FTL3, pues te dice que ahí tienes todavía un reservorio, ¿no? Y que a la larga te va a dar un salto. Entonces, vean cómo puede modificar lo que antes se hacía a lo mejor en los 2000 para atrás contra lo que se hace actualmente del 2010, 2015 al momento actual, ¿no? Entonces, sí siento que tenemos un parteaguas en cuanto a la genética y a la biología molecular, ¿no? Creo que esa era mi último comentario antes de que se me fuera el avión, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o demás? Creo que son demasiado tímidos en el audio. Pueden decirme no en el chat y ya con eso nos damos por bien servidos. No, doctor, todo bien. ¿No? Ya no, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Bien, entonces pues terminamos esta. Creo que la siguiente no sé cuándo es. A veces se me va mucho el avión. Los que han rotado conmigo se han dado cuenta de eso. Entonces sí, recuérdenme cuándo tenemos la siguiente clase porque mi vida es un caos en época pandémica. Entonces síganse cuidando y los que están rotando conmigo nos mensajemos ahorita en chat, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Sale, buen día a todos, cuídense. Gracias, Igualmente, doctor. doctor, gracias.